Buen día para todos. Bueno, en este práctico vamos a estar aplicando los conocimientos adquiridos de array, el tipo array. Bien, para ello vamos a declarar una clase base de datos usuarios que va a ser eso, va a ser una implementación de una base de datos bien sencilla de usuarios que va a estar implementada utilizando este tipo de datos array. Bien, entonces declaramos el public static void main string args argumentos. Acá ya vemos que vamos entendiendo de a poco de qué se tratan estos parámetros que recibe el main. Esto es un string array, es decir, es un arreglo, un array de strings. Entonces, este parámetro corresponde a un arreglo o una lista de strings. Vamos a ver más adelante en qué consiste. Bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es separar nuestro requerimiento. Vamos a primero definir la base de datos de usuarios. En una segunda etapa vamos a solicitar al usuario del app que ingrese los datos. Y en una tercera etapa vamos a imprimir los elementos de nuestra base de datos. Bien. Entonces, para solicitar datos al usuario sabemos que tenemos que importar el escáner. Para ello, Java util import Java util scanner al comienzo de nuestro archivo. Bien. Y paso siguiente, declaramos eh, e instanciamos el escáner, ¿no? Scanner input, por ejemplo, es igual new scanner system.in y ya aprovechamos a cerrarlo al final de nuestro archivo si no nos olvidamos. Bien. Bien, entonces, para definir la base de datos tenemos que crear un array. En este caso, vamos a crear un array de strings que simplemente, digamos, contenga los nombres de nuestros usuarios. Entonces, tipo de datos, recuerden, para declarar un array, primero tenemos que decir qué tipo de datos va a contener. Los corchetes para especificar que es un arreglo, que no es un elemento único, sino que es un arreglo de strings. Y acá ponemos lista usuarios, igual, operador de asignación, new, palabra reservada para instanciar, de vuelta string array, pero esta vez tenemos que proveer el tamaño de nuestro array. Es decir, los arrays son estructuras de datos con tamaño fijo. Entonces tenemos que, al momento de crearlo, especificar qué tamaño va a tener ese array. Entonces acá tenemos nuestra base de datos, donde vamos a agregar elementos, pero recuerden que tenemos una alternativa y es la de dar valores iniciales a nuestro array. Bien, ¿cómo lo hacemos? Tipo de datos, en este caso va a contener enteros, corchetes de vuelta, lo mismo. Calificaciones, por ejemplo, es igual new, de vuelta, exactamente igual, string array, pero esta vez no proveemos el tamaño, sino que entre corchetes, perdón, entre llaves, le vamos a dar valores iniciales, es decir, 12, por ejemplo, 8, 9 y 11. ¿No? Entonces, con esto lo que va a hacer Java es inferir que nuestro largo va a ser de 4 elementos e inicialmente en el lugar 0 va a tener el 12, en el lugar 1 va a tener 8, en el lugar 2 va a tener 9 y en el lugar 3 va a tener 11. ¿Ah? Bien, entonces, paso siguiente, vamos a solicitar al usuario ingresar datos. ¿Cómo lo hacemos? Con el escáner. Recuerden que el escáner sirve para solicitar entrada. Nosotros no podemos ver tentados a, por ejemplo, definir una variable para cada elemento de nuestro array.
Bien. Y decir, por ejemplo, u1 input next line, es decir, definimos una variable string usuario 1 y la solicitamos al usuario, lo mismo con 2 y 3 y después los agregamos a nuestro array. Pero hay una solución un poco más eficiente y más limpia, que es la de utilizar un for para recorrer nuestra lista de usuarios y solicitar un elemento para cada lugar. Para ello utilizamos el índice del for como índice de nuestro array. ¿Cómo lo hacemos? Declaramos índice, índice es igual 0, comenzamos de 0. Índice es igual, como sabemos que necesitamos un elemento para un valor para cada elemento de nuestro array, para cada lugar de nuestro array, pondríamos 15 acá. Y índice más para incrementar de uno en uno. Pero si nosotros ponemos, perdón, acá no es igual, es menor. Recuerden que esta es la condición de ejecución del for. Mientras esto sea verdadero, el for se va a seguir ejecutando. Entonces, la condición es que el índice sea menor que el largo, o sea que comienza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta 14, porque 15 no es menor que 15 y ahí termina de ejecutar el for. Pero acá tenemos un inconveniente. ¿Qué pasa si el día de mañana nosotros aumentamos el tamaño a 45, por ejemplo? Los for que utilicemos en nuestro código, que tengan máximo 15, necesitan ser modificados. O sea, no es dinámico. Se dice que no es dinámico el largo de cada estructura de control, digamos, o el tope de cada estructura de control que usamos para recorrer ese array. Entonces lo que hacemos acá, en vez de poner el número 15, lo que hacemos es simplemente utilizar el largo del array que estamos recorriendo. ¿Cómo lo hacemos? Con el nombre, lista de usuarios, el nombre del array, punto length. Punto length es una propiedad del array que tiene el valor numérico correspondiente al largo. En este caso va a ser 15. Bien. Bueno, y acá dentro del for lo que hacemos es asignar el valor ingresado al lugar correspondiente. ¿Cómo lo hacemos? Para asignar un valor a un elemento, a un lugar del array, tenemos que utilizar el nombre del array, corchetes y el número, es decir, la posición en la cual queremos ingresar ese valor. Acá, como disponemos del índice del array, del for, perdón, tenemos el índice del for, podemos utilizarlo como índice para el array también. Es la gran ventaja de utilizar una estructura de control como el for. Nos provee un índice que podemos utilizar como índice para recorrer nuestro array. Si acá nosotros hacemos lista de usuarios, corchete índice, igual input.nextLine, lo que va a ocurrir es que para cada iteración que va del 0 al 14, el sistema nos va a solicitar que ingresemos uno a uno los nombres de nuestros usuarios. Bien. Y, más importante, nos asigna ese valor al lugar correspondiente. Lo que estamos haciendo con esta línea es asignando en cada lugar lo que va ingresando el usuario en cada iteración. ¿Ah? Bien, segunda etapa, ingresamos los usuarios. Vamos a imprimir un mensaje. Recuerden, siempre solicitar al usuario o mostrar un mensaje si se requiere acción por parte del usuario. System.out.println. Vamos a poner un print simplemente. Ingrese el usuario y acá vamos a utilizar el propio índice en el mensaje para que el usuario sepa qué elemento está ingresando en ese momento, qué lugar en nuestra base de datos está ingresando. Bien. Esto lo que va a hacer es que en cada iteración va a imprimir ingrese el usuario 1, ingrese el usuario 2, ingrese el usuario 3 hasta 14. Bien. Bien, entonces, tercera etapa.
lo que vamos a hacer es imprimir los elementos de nuestra base de datos. Para ello tenemos dos alternativas. Podemos utilizar un for, acceder a cada elemento, como lo hicimos de forma similar acá en la entrada de datos, o podemos utilizar una estructura de control adicional que tiene Java, que es específica para recorrer listas de elementos, que se llama for each. Primero vamos a hacerlo de forma tradicional. Recuerden que para acceder a los elementos del array necesitamos un índice. Bien, entonces para ello vamos a utilizar la misma estructura de control que definimos acá, inclusive podemos copiarla. Pero esta vez lo que queremos hacer es simplemente imprimir una lista. Bien, si queremos solamente imprimir el valor de cada elemento, podemos utilizar el systemout.println. Y para acceder a los valores al valor en una posición determinada de un array, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Utilizamos el nombre del array, corchetes, y acá adentro necesitamos pasar la posición, que puede ser 1, puede ser 0, puede ser 14, pero como nosotros queremos mostrar cada una de ellas, podemos utilizar el mismo índice que sabemos que va aumentando de 1 en 1 en cada iteración. Entonces acá utilizamos el índice. Fíjense que acá la forma de obtener un elemento es muy similar a la forma de asignarlo, pero la gran diferencia es que acá estamos utilizándolo a la izquierda del operador de asignación. O sea que estamos escribiendo, estamos asignando este valor a este lugar en el array. En este caso, simplemente estamos accediendo a el valor en este lugar. Esa es la gran diferencia. Bien. Bien, entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a acceder a Data Types. Y vamos a acceder a Array Java. Vamos a compilar y ejecutar nuestro programa. Tenemos un error de compilación. Vamos a ver cuál es el problema. Me dice línea 23. 23. A ver. Acá nos están faltando algunos puntos y comas. Vamos a arreglar el error. El problema está acá. Miren lo que acabo de hacer. Traté de instanciar el array de calificaciones, pero cuando lo declaré de forma de int array, pero cuando lo fui a instanciar utilicé el tipo string. Este es mi error. Esto es int. Este tipo tiene que coincidir con el tipo de la declaración. Bien, acá ese es mi primer error. Vamos a ver si tengo algún otro error. Bien, me dice que... Vamos a limpiar. Y me faltó la palabra reservada class. Nada más y nada menos. Perfecto, acá ya compiló. Entonces nos dice, ingrese el usuario 0, digamos Juan, Ana, usuario 1, Florencia, Agustina, Fernando, cuantas veces quieramos, y vamos a tener que dar Enter el resto de los casos si no queremos más. Y acá vean que al finalizar el ingreso de datos, nos imprimió la lista de elementos de nuestro array. Fíjense que acá hay un espacio bastante grande y es que yo ingresé enter simplemente, que es básicamente la cadena de caracteres o el string vacío, que también es un valor, entonces me los imprimió como vacíos. Si yo quiero evitar eso, simplemente podría decir
en el momento de imprimirlo, if si el elemento no es equals a vacío, si el elemento que está en este lugar no es igual a vacío, lo imprimimos. Y eso debería resolver nuestro problema. Pero más allá de eso, quería mostrarles también una variante de este for, que es el for each. El for each es una estructura muy similar al for, pero que en vez de utilizar un índice, utiliza una variable para recorrer cada elemento del for. Entonces, ¿cómo se define? String, donde string tiene que coincidir con el tipo de datos que almacena el array. Usuario actual. Dos puntos y el array que vamos a recorrer. Esto es la estructura for each. Entonces, lo que está haciendo este for each es iterando para cada elemento de este array y en cada iteración el usuario usuario actual va a ir tomando el valor de cada lugar. Bien. Entonces, acá podemos reemplazar, como no estamos usando índice, pues no tenemos índice en el for each, reemplazamos el acceso a cada elemento por la variable, que es análogo, es lo mismo. Bien, y acá lo mismo. Y debería tener exactamente el mismo resultado. Recuerden, el for each se utiliza cuando uno no necesita saber el índice, simplemente quiere recorrer de comienzo a fin. Bien, entonces acá volvemos a ejecutar. Usuario 0, Ana, Florencia, José, Juan. Y acá vamos a ingresar Enter porque no queremos más datos. Y acá vean que, primero, no tenemos impreso todos los elementos que eran vacíos. Y segundo, imprimió de la misma forma el valor. Es decir, para imprimir, nosotros no necesitábamos el índice, porque queríamos imprimir del comienzo al final de la lista de usuarios, y el for each es exactamente lo que nos permite. Utilizar una variable como variable de iteración. En cada iteración esta variable va a ir tomando el valor en el lugar 0, en el lugar 1, en el lugar 2, etc. ¿Bien? Y acá la va imprimiendo, que es el resultado que tenemos acá. Bueno, espero les sirva, practiquen y vamos a hacer el análogo de este ejercicio utilizando ArrayList.